Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma, decía Cortázar. A su vez estamos determinados por el lenguaje, cómo pensamos, cómo somos o lo que hacemos. La literatura nos regala la posibilidad de percibir una realidad sin límites, donde la ficción y la materialidad coexisten, permitiéndonos, aunque sea por un rato, flotar en el universo de lo inefable. Entre centros comerciales y refugios gastronómicos se abre un espacio donde las palabras se hacen presentes en forma de silencio, donde el tiempo cobra un sentido genuino. Hoy nos recibe en la librería No Tampuán, Carmela. Meca, ante todo un placer estar acá con vos y que hayas abierto las puertas de semejante librería, así que te quiero agradecer. Me gustaría que primero te presentes un poco y me cuentes un poco tu historia personal. En principio, empezar por ahí. Dale, buenísimo. Bueno, yo me llamo Carmela, me dicen Meca, soy librera de toda la vida, simplemente por el hecho de que este espacio es originalmente de mi viejo, que él llega a ser librero casi como por accidente, tenía 23 años y estaba muy perdido, no sabía mucho qué hacer, era muy lector, era muy habitué de la boutique del libro de Martínez, que al día de hoy sigue ahí en Arenales y Alvear. Y en algún momento dado el dueño de esa librería le comentó que estaba como con las ganas de abrir una sucursal y le preguntó si le interesaba asociarse. Él no tenía 2 pesos y llegaron a uno de esos acuerdos que existían en esa época y que ahora son impensados de trabaja gratis para mí un año y yo te doy la mitad de las acciones. Y así es como Fernando, mi padre, termina de librero y así es como, nada, avanzamos varios años y acá estoy yo. En los últimos 10 o 15 años hubo un auge de librerías independientes en Mirá. Buenos Aires que es una locura. Mirá. Y creo que si te pones a buscar con lupa estadísticas, Buenos Aires es de la ciudad con más librerías como demográficamente, como hay librerías, Claro. como hay psicoanalistas. Claro. Entonces yo creo que algo de la particularidad de este espacio y sobre todo de la persistencia de este espacio en el tiempo tiene que ver con que por ahí hace 40 años cuando se organizó esto, Sí. no existía el auge de librerías independientes. Creo que ni siquiera existía por ahí como esa categoría de una librería independiente. Entonces había cadenas y había librerías, pero esta noción de independiente que viste que ahora está como Sí. pesando mucho en el cine, en las editoriales, en las ferias, la autogestión, como que no era una categoría, no es que no existía, pero digo, no estaba nombrado. Claro. Entonces esta librería siempre tuvo como ese espíritu y ese corazón independiente y creo que eso es algo de lo que ha durado y me parece que eso es algo como de ese aura que vos decís que la gente que viene percibe. Sí. Y que digo, como en los hechos, en las condiciones, yo creo que tiene que ver con que antes y ahora, como cuando era más chico, cuando se fue agrandando, es un lugar que siempre estuvo atendido por gente que le gusta el oficio. Claro. La librería abre con la democracia, el 1 de junio del 83. Van a ser 42 años ahora, en un par de meses. Y originalmente arrancó en un local que está en la esquina. Sí. Y en el 95 se mudan acá. Y con esa mudanza es que la librería como que amplía un poco sus horizontes porque este espacio es mucho más grande, Claro. tiene el bar al fondo, entonces con eso aparece el bar, la gastronomía, la música, pero también antes que todo eso como que aparece
el espacio para poder generar actividades que orbiten alrededor del libro, pero Entiendo. que no se reduzcan exclusivamente a la venta. Las personas que vienen acá, los clientes, no sé si suelen ser, o vos por ahí, no sé si lo sabés, personas más del mundo literario y no tan quizás, por así decirlo, del mainstream o del bestseller, o hay un poco de todo. O sea, te diría que en realidad el público de la librería tiende bastante a la heterogeneidad, pero yo creo que eso es algo como que es una virtud y al mismo tiempo es retramposo del hecho de que esto sea una librería de barrio, en un barrio que es históricamente muy conservador. Entonces Sí. vos vas a tener un público como que tiende a leer lo que recomiendan en el suplemento Sí. literario de La Nación, Sí. pero también vos tenés ahí la incidencia como librero de estar pensando un espacio que tiene una curaduría. Entonces como que desde el oficio de librero es donde vos a un público que por ahí tiende como a gustos más generalizados, podés ir ofreciéndole alternativas y viendo si la gente como se Exacto. entrega a eso o no. Sí. Pero ahí es donde me parece que por ahí esa figura de curador puede ser algo lindo para pensar también en cómo funciona en una librería, en la medida en la que por ahí alguien llega y te dice: leí este bestseller que me encantó, que es una novela histórica pochoclera, pero que funciona. Sí. Y vos te ves frente a la posibilidad de decirle, bueno, ¿le recomiendo otro Isabel Allende o le recomiendo a Elsa Morante? Te quería preguntar cómo resiste, de alguna manera, esta librería frente a los nuevos paradigmas, ¿no? Hoy en día, pienso yo, con los ebooks, los PDFs, el Kindle, etc. Para algunas personas ya es medio nostálgico, si se quiere, ponerse a abrir un libro. Para mí no. Pero ¿vos cómo sentís que, digamos, atraviesa el paso del tiempo este lugar? Creo que hay un hecho que es que las nuevas tecnologías y los nuevos medios, como de 100 años para atrás, tienden a la obsolescencia o a la desactualización. Pero al fin y al cabo el libro es una tecnología que tiene 500, 600 años, no sé cuándo es Gutenberg exactamente, pero digo, como de la imprenta en adelante, ha vencido cualquiera de las nuevas tecnologías que por ahí a los 20 años ya son obsoletas con mucha furia. Entonces me parece muy difícil, por más que te quieran convencer de esa cuestión Sí. apocalíptica, de que el ebook se vaya a comer al libro. Digo, porque está en los hechos, pero también porque me parece que es un objeto que tiene como un valor en sí mismo que es muy particular. El otro día leí en un libro de Remo Bodei, que es un filósofo italiano, como que él hacía la diferencia entre qué es una cosa y qué es un objeto. Y es todo un libro alrededor de eso, no lo voy a poder sintetizar, pero él hablaba de que cosa tiene una etimología parecida a causa. Ajá. Y que lo que sucede ahí es como que se establecen relaciones que son como más del orden de un ida y vuelta. Y que no tiene tanto que ver con el objeto, que suele ser una cosa como más pasiva de lo que uno deposita en él. Y me parece que el libro se puede pensar en esos términos como de cosa, en el sentido de que todo el tiempo está como que es en sí mismo y es con el otro. Cuando uno piensa en este lugar, seguramente piensa también en todo el arte que se despliega, además de la literatura. Sí, de hecho es un poco como el proyecto de los últimos años, digo, desde la mudanza del espacio a esta casa, como que creo que siempre ha sido parte de la fórmula. Claro. Actualmente, ¿qué es? Además de librería, dijiste talleres de literatura. Sí, hay talleres de lectura y talleres de escritura. Ajá. Está el bar del fondo que funciona como al mediodía ofreciendo desayunos y almuerzos, pero eso es más como para la gente de paso del barrio, que estaba tribunales, Bien. hay un montón de oficinas. Y después algunas noches por semana hay música en vivo. O Bien. digo, ciclos de lecturas. Bien. Entonces como que eso está bueno porque de repente son, o sea, muchas veces coinciden, pero a veces son faunas distintas, como por ahí tenés público que viene a ver música que ni siquiera es lector, pero que ya conoce el lugar y Entiendo. está encariñado, como Entiendo. que seguís abriendo. Sí, entiendo. ¿Hay ciertas tendencias hoy en día en cuanto a los libros que se compran? A ver, hay un poco de todo, creo que en los últimos 10 años, que está lo que se percibe un poco incluso en los tops de cúspide, como que no hablo específicamente por este espacio, hubo un enorme auge de autoras mujeres, autoras de ficción argentinas y latinoamericanas mujeres. Mira.
del orden de Mariana Enríquez, Samantha Schweblin o Camila Sosa Villada, como para decir los pesos pesados, pero me parece que eso desplegó un mercado que está buenísimo para mí, que se asocia un poco como a que son autoras mujeres, pero también a una especie de retorno a ciertos usos del género, no el género como masculino o femenino, sino el género como más ciertos usos del terror o del fantástico, de la ciencia ficción, y me parece que eso que de repente es muy loco, porque en realidad cuando la gente lee Borges o Cortázar todo el tiempo está en contacto con aspectos de la ciencia ficción o de lo fantástico, pero después te encontrás con esos lectores medio soberbiones o eruditos que te dicen como yo no leo esas cosas, y creo que ahora como con este auge hubo como un buen retorno a esos contactos. No, y hablando de libros, se me ocurría, si querés, que podemos recorrer un poco el espacio y si se te ocurren algunos libros quizás que sean curiosos, ¿viste? Que le escapen un poco a esto que estábamos hablando, ¿no? A los libros hegemónicos, si se quiere, ya sea por su contenido, ya sea por la gráfica, ya sea por el arte. No sé si se te vienen algunos a la mente, creo que estaría bueno. Sí, pienso, no sé si voy a hacer un problema con el foco. Hay un libro acá. Bueno, ¿querés alcanzarme? Dale, ¿cuál es? El de tapa gris que tiene como nadadores. Eso. Ese libro, Elliot Weinberger. sí, él es un ensayista neoyorquino, pero ese libro para mí es una cosa muy increíble, como que creo que pasa algo cuando uno está muy adentro de un espacio como este, que es que capaz las cosas empiezan a parecerse más entre sí, como que si lees 3 novelas al año por ahí todas te vuelan la peluca, pero si lees 25 como que de repente empezás a encontrar patrones. Y como que las cosas se agotan más rápido, te parece menos novedoso, por más que sea bueno, como que hay algo del efecto que se pierde. Y este tipo a mí me parece como de los grandes hallazgos personales. Esto estoy hablando puramente Sí, del capricho. la idea era que sea algo así, personal. Pero es muy increíble. Como que es un... Él es ensayista, pero también es medio poeta, es traductor de español y de chino. Él es como uno de los grandes traductores de Octavio Paz al inglés, pero también es traductor de Wang Wei, que es un poeta de China del año 700. Como digo, es un erudito muy loco, pero él como que escribe ensayos, pero rechaza un poco el yo ensayístico. No es un tipo que te cuenta como fui, hice, sino que estudia como un montón de mitologías, como de... Sí, de relatos fundacionales de distintas sociedades, como de cómo se veían los tigres en la China del año 700, cómo eran los rinocerontes, cómo fue el primer dibujo que hicieron de un rinoceronte una persona que nunca lo había visto, que lo escuchó de oído por un viajero como en 1500. Claro. Y a partir de eso va armando como estos pequeños relatos como a veces muy poéticos, a veces medio filosóficos, pero a veces tienen algo como de diario de viaje, de relato de aventuras, que es una editorial española esta, pero a mí me parece que es como un libro que es un hallazgo, como que es algo que está muy por fuera de lo que uno está acostumbrado a leer. Bien, y sin embargo siento que lo recomendás y funciona. Esto, por ejemplo, son las ediciones de la Biblioteca Nacional. Ajá. Que ellos están haciendo, o sea, para empezar son libros que son baratísimos, tipo para el tamaño que tienen, porque está como todo muy cuidado, como todo bastante subsidiado desde la biblioteca, pero digo, están haciendo como reediciones estos son unas reediciones facsimilares de una vieja revista de izquierda de los 60 que se llama La Rosa Blindada, pero hicieron lo mismo como con revista Contorno, con El Ojo Mocho, que eran las revistas en las que estaba involucrado Horacio González, y todos esos intelectuales. Sí. Pero también de repente reeditaron como unos tomos, 4 tomos de una biografía de Spinoza de Duhovne, como que quiero decir, es una editorial que está como muy al alcance de todo el mundo y que es súper económica, y que al mismo tiempo están haciendo un trabajo de rescates que la verdad es que es espectacular. Como que pasa algo donde incluso las editoriales más independientes, porque necesitan entrar en un ecosistema que las sostenga, entran un poco en la vorágine de las novedades. Y todos los meses tienen que sacar una novedad, y esa novedad de alguna forma tiene que asegurar ventas para que la editorial pueda financiar el próximo título. Y como que uno como librero, quizás uno como público no lo percibe tanto, pero quedás muy ahogado de las novedades, claro. Porque al final las cosas, es esto que te decía, que se empiezan a aparecer. Sí. Y está bueno como las editoriales que para mí buscan
balancear algo como de los hallazgos de nuevos autores y nuevas voces con los rescates. Claro. Pero Ustedes así- tienen una propia editorial. Sí, o sea, justo con eso yo no estoy particularmente vinculada, es Ajá. un proyecto que vino más de mi padre, como... De hecho, o sea, la librería pasa a llamarse Notampuán después de la fundación de la editorial. Esta librería fue por muchos, muchos años boutique del libro, parte de Claro. la cadena, que después se vendieron, quedaron una o dos nada más. Y la editorial sí tiene un perfil como muy particular, que es que editan nueva narrativa argentina, contemporánea, tiene una sola traducción el catálogo y es Ajá. casi todo ficción, o sea, cuentos Sí. o novelas. Sí. Y creo que hay un par de títulos de no ficción, como uno que son más memorias y otro que es como una crónica Ah, mira. sobre Bueno. exiliados en dictadura en Francia, algo Claro. así. Y hablando de eso también, yo te quería preguntar, acá, además de libros, venden algunas otras cositas que están buenas. No sé, yo vi unas cartas de tarot, hay una remera ahí. Sí, o sea, antes por ahí era un poco más variado eso, como que en algún momento supimos vender por muchos, muchos años CDs. Ah, sí, Y me acuerdo. vinilos. Sí. Lo que pasa con los vinilos es que es como muy caro de sostener Ah. la rotación. Los CDs para mí era re lindo, como que Está bueno. siento que el CD es un formato que un poco hay que Está lamentar bueno. que se perdió y que Sí. no le, Sí. no le damos suficiente Sí, crédito. es verdad. Los vinilos no, volvieron. Sí, re, pero son más caros, como que el CD era algo Sí. que estaba más al alcance de todo el mundo y como que era lindo, estaba todo expuesto acá adelante. Sí, me acuerdo. Las cartas de tarot quizás para nosotros desde adentro no están una rareza, pero porque muchas veces está vinculado a editoriales que publican libros, entonces ok. los mazos son como complementos dentro de catálogos editoriales, o sea, no es que es algo que hay que salir a buscar, sino que llega a uno. Ah, bien. Recién estaba viniendo. Acá enfrente se dio el tema este del fracaso, del segundo robo del siglo. Sí. Creo que vinieron a hacer un peritaje, ¿algo o no? ¿Cómo fue eso? Justo pasó que el día que descubrieron lo del boquete el año pasado coincidió con las fechas de la FED, que es la Feria de Editoriales Independientes, entonces yo no estaba en el local ese día. Y entiendo que vinieron, o sea, creo que peritajes no tanto, como que los locales la verdad es que estuvieron bastante, como que los intervinieron bastante poco, pero sí entraron cámaras, creo que mi papá apareció en algún noticiero, Ahí va. pero nada como mucho más particular ni Sí. nada. Sí. Esta es una pregunta por ahí un poco más personal. ¿En qué sentís que el ser humano debería detenerse a observar un poco más? Ok. En el otro, o sea, para empezar suena medio autoayuda, pero como salir de estos procesos como de individuación, como tan jedes que están todo el tiempo fagocitando a uno, como pensar en cómo es vivir con los otros y cómo es componerse con los otros, pero con los otros no solo con las personas, como algo de cómo se ocupan los espacios, cómo se vive en los espacios, cómo uno deja huellas, como cuál es la diferencia entre estar imponiéndose o colonizando los territorios y cuál es la diferencia de eso y como otra idea de composición, como a cómo es percibir el mundo por fuera de lo que uno piensa que es la normalidad. Y para mí la literatura ahí juega como la especie de doble papel de que es una gran vía de escape y al mismo tiempo es todo el tiempo un ancla que te trae a cómo funciona el mundo, cómo se entiende el mundo. Y es eso, me parece que es como que yo siempre voy a tratar de poner en valor la comunidad por sobre el individuo. Sí. Pero si uno no tiene como un espacio para conocerse a sí mismo, como que no hay espacio para que la comunidad pueda tener su fuerza. Y la literatura es un espacio para conocerse a sí mismo. No sé si es medio una máxima griega casi, te diría, pero como que Sí, creo que hay algo de eso. creo que sí. Bueno, gracias. No, a vos. Gracias por el tiempo No. y por abrir acá las puertas de esta hermosa librería que todo el mundo conoce. Si sos del barrio o más o menos cercano, seguro o pasaste o la escuchaste nombrar
Así que se agradece que hayan abierto las puertas y tener esta charla. No, gracias a ustedes Bueno. por haber venido, por la paciencia.